Bendito Dios. El pecado que Dios no perdona. San Mateo capítulo 12 versículo 31 al 32. Dios, por amor a la humanidad, si usted pecó y viene con un corazón arrepentido a Él y deja de hacer todo lo malo, Dios lo perdona. Todo pecado, Dios lo perdona. Pero hay uno que es imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado no lo perdona Dios. Leemos en la Biblia la cita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Mateo 12, 31 al 32. Dice su palabra: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Bendito Jesús. Oramos para que Dios nos dé entendimiento y sabiduría. Gracias, Padre Celestial, porque cada día aprendemos de tu gran amor y misericordia. Ayúdanos a conducirnos por la senda estrecha, como lo dice tu palabra, y que cada enseñanza de tu palabra la podamos poner en práctica. Toca el corazón de la persona que va a escuchar. Dale un corazón sensible a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para poder entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, miremos qué significa blasfemar. Es hablar o actuar con desprecio o falta de respeto o irreverencia a lo que se considera sagrado, especialmente hacia Dios o a las personas y cosas vinculadas a la fe. La palabra blasfemia proviene del griego, que significa dañar la reputación o hablar mal de alguien. En su origen no siempre era un término religioso, era simplemente difamar a otra persona, y con el tiempo, para referirse a la difamación contra lo divino. En la Biblia, la blasfemia no es solo decir una mala palabra o usar el nombre de Dios en vano. Esto implica generalmente atribuirse poderes de Dios. Por ejemplo, a Jesús lo acusaron de blasfemia porque perdonaba pecados y sanaba enfermos, algo que los líderes religiosos decían que solo Dios podía hacerlo. Ellos no le creyeron a Jesús, que venía de Dios. Insultaban el carácter de Dios. Negar su bondad, su poder o su justicia, como miramos en Mateo 12. Jesús da una advertencia tras ser acusado por los fariseos de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Para entender el pecado imperdonable, hay que mirar a quién se lo decía Jesús. ¿A quién se lo decía Jesús? Los fariseos no eran ignorantes, eran expertos en la ley. Estaban viendo milagros innegables de sanidad y liberación. En lugar de aceptar la evidencia del Espíritu de Dios, decidieron, por puro orgullo y odio, atribuirle esa obra al demonio. No fue un error de juicio, fue algo consciente contra la luz que tenían delante. Bendito Dios. Tengamos cuidado, mis amados oyentes,
qué es lo que hablamos de lo divino. Hay algunas personas que hasta chistes cuentan de lo divino y eso no es de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pidámosle a Dios sabiduría y leamos su palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que la Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aprendamos de la palabra de Dios. Dios nos hizo para toda buena obra. Se dio cuenta que blasfemar es hablar mal de los demás, y el versículo 36 dice, que ya lo leímos: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablemos de ella daremos cuentas en el día del juicio. Y dice el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y pone el ejemplo de un árbol, que un árbol no puede dar frutos buenos y malos, o da solo buenos o da solo malos. Dice que por sus frutos nos conocerán, dice el versículo, lo vamos a leer en Mateo 7:16. Bendito Dios. Dice su palabra: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor entrará. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es, mis hermanos, pongámonos a cuenta y leamos su palabra, porque es allí donde Dios nos habla que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no es una blasfemia, que es un pecado que no será perdonado, porque miramos cómo dice en el capítulo 12 del versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírle decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabemos que cuando Jesús les hablaba, Él conocía los pensamientos de los fariseos. Y entonces, cuando lo acusaban, Él le contesta en el versículo 28 del capítulo 12 de Mateo: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Bendito Dios. Dice en el 35, versículo 35, siempre del capítulo 12 de Mateo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bendito Dios. Sabemos que todo lo que digamos, todo lo que hablemos, todo lo que hablemos en contra de los demás y primeramente, ¿verdad? Sí, y lo más importante es bendecir el nombre de Dios y tener cuidado de no hablar cosas malas, porque es una blasfemia que nunca será perdonada. Si alguien habla de un hermano o de alguien, pues si se arrepiente, Dios lo perdona. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice su palabra, jamás será perdonada. Espero que este mensaje lo hayan entendido, porque nos servirá para el día del juicio, cuando nos toque entregar cuentas. Dios les bendiga.